Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. El destino... La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para estar tomando la palabra de nuestro Señor. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3. Gloria a Jesús. San Juan, capítulo 3. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. El capítulo 3 del versos 3 al 6. Damos lectura a la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado Dios. Oremos para recibir la palabra de Dios. Padre bueno y santo, te damos la gracia, Señor, te damos la alabanza, la honra, la gloria. Te damos la bienvenida en esta hora, Señor mío. Bendícenos con tu presencia, hónranos, Señor Dios mío. Estamos en esta hora para encontrarnos contigo a través de tu palabra. Oh Santo Dios, bienvenido, bienvenido. Oh Jesús de Nazaret, háblanos, aconséjanos, instrúyenos, Señor, por la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu grande amor y misericordia. Aleluya, aleluya, gracias Señor, amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo por la palabra de Dios un mensaje titulado La vida espiritual. Para entender lo que significa la vida espiritual, tenemos que darnos cuenta primero que hay fundamentalmente dos clases de vida, una natural y una espiritual. La vida natural es conforme a la naturaleza del hombre, es decir, es conforme a los deseos de la carne, al estilo del mundo. Es una vida desperdiciada en la vanidad de la mente, dice la palabra. Esta vida está realmente limitada solamente a las cosas naturales, a las cosas de este mundo, a las corrientes y el sistema de este mundo que es impuesta por el príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Aunque no nos demos cuenta, el mundo gobierna este mundo entero. Ya la Biblia dice que el diablo gobierna este mundo entero por causa de la desobediencia y la ignorancia que hay en todos los hombres a causa de haber desechado la palabra de Dios para sus vidas. Por eso es que en este mundo se anda en la vanidad de la mente, con un corazón y una mente ciegos totalmente, sin luz, sin entendimiento de las cosas de Dios, ajenos, dice la Biblia, a la vida de Dios, por la ignorancia, por la dureza de corazón. Por esto es que en el mundo el hombre está muerto en su delito y pecado. El hombre sin Cristo está en realidad lleno de vicios y deseos engañosos que no aprovechan para nada. Esa es la vida natural, pero vamos a hablar en esta hora de la vida espiritual.
La vida espiritual es la vida que da Dios, es la vida que se da o que viene por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que Dios da a los que le aman, le obedecen. Por eso vemos, hermanos, que también esta vida espiritual empieza con recibir a Jesús y la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice en San Juan, le dice en esta parte que hemos leído, le dice a Nicodemo, un hombre instruido en lo natural, pero ignoraba el entendimiento espiritual. Porque la misma Biblia es un libro que se le puede entender mal si es que no se usa el discernimiento espiritual. Por eso es que Nicodemo aún era un hombre estudioso y aún predicador de la palabra, pero ignorante de las cosas espirituales. Por eso el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios, y él se confunde fácilmente y piensa en lo natural. Cuando Dios le está hablando de unas cosas espirituales, se lo piensa y lo aplica naturalmente y lo entiende naturalmente y argumenta y dice, ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le está hablando de un nacimiento espiritual, no de un nacimiento natural. Y ese nacimiento espiritual es por recibir la palabra de Dios. Por eso es que se nace del agua, que es la palabra, y del Espíritu Santo. Esto es una vida nueva porque cuando uno nace para Dios tiene deseo de hacer la voluntad de Dios. Tiene una vida dispuesta para obedecer a Dios y rechazar el pecado. Pero en el mundo natural es todo lo contrario. El hombre no puede evitar el pecado y no puede entender las cosas de Dios. Por eso dice la palabra, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que Dios da una vida, un nacimiento nuevo, una vida nueva, por recibir a Jesús, por recibir la verdad de su palabra. Por eso es que Dios les da una vida nueva para todo hombre, para que aprenda a vivir provechosamente con un sentido de eternidad. Porque en Cristo se vive para siempre. En el mundo solamente en lo natural, en cuanto a lo espiritual, el mundo está muerto, y si muere en su delito y pecado, está condenado para siempre. Pero mientras que una persona que es de Dios, que está amando y viviendo las cosas espirituales, si muere se va de frente a la presencia de Dios a gozar para siempre. Pero es una ventaja muy grande, muy preciosa, maravillosa. Por eso es que también el nacimiento espiritual y la vida espiritual es en un proceso. Se nace, se crece. Se empieza como un niño, luego se va fortaleciendo y va creciendo según como se dispone para Dios. Por eso vemos en 1 Pedro 2, también dice el versos 2 y 3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí vemos, hermanos, que todos tenemos que aprender a buscar y a gustar y a desear la leche espiritual, no adulterada. Vemos que los niños también son estafados o confundidos, engañados. Algunos le dan la leche espiritual adulterada, es decir, contaminada o mezclada con cosas que no aprovechan. Y de ahí que los niños se quedan niños desnutridos y no crecen. Por eso es que espiritualmente también hay que tener mucho cuidado. Hay que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, envidia, la atracción. Es decir, hay que hacer una liberación y limpieza del alma para poder recibir y crecer en lo divino. Hay que sacar todo lo maligno, lo corrupto, lo mundano del corazón, de la mente, para poder implantar la justicia, santidad y verdad por la palabra de Dios. Por eso hay que saber, hermanos, anhelar las cosas correctas. No es que Dios no puede, sino que muchas veces los hombres son los que no saben hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice la Escritura que tenemos que buscar esa leche espiritual que está en la palabra de Dios, esos primeros alimentos espirituales para todas las almas. Por eso dice también, si habéis gustado la benignidad del Señor. Todo, hermano, se prueba y se comprueba. Por eso el que gusta de lo santo, lo eterno, lo glorioso, se queda con ello, porque es lo más precioso que puede existir. El reino de Dios es lo más grande y maravilloso que pueda alcanzar el hombre en esta tierra. Por eso vemos que se requiere
desear, gustar, probar, comprobar y quedarse valorando lo mejor para nuestras vidas. Esto es importante, por eso hay un crecimiento espiritual para todos aquellos que quieran desarrollar y crecer en su relación para con Dios en su espíritu. También vemos en 1 Corintios 3, del versos 1 al 4. Pablo dice: de la manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no sois carnales. Ahí vemos, hermanos, que también espiritualmente uno se puede quedar niño por muchos años, por mucho tiempo, si no crece en cuanto al discernimiento, al entendimiento de la voluntad de Dios. Es necesario aprender a entender a Dios y conocer a los hombres. Un niño espiritual no se conoce ni a sí mismo. Lo normal es que un niño crezca espiritualmente. Por un tiempo puede estar niño, pero no se va a quedar por tantos tiempos o años niño. Lo normal es que se desarrolle a medida de que pasa el tiempo, vaya madurando. Por eso vemos, hermanos, que los discípulos suficientes fueron 3 años para madurar y empezar a dar frutos abundantes, porque el Señor dijo, hermano, que a los árboles se conoce por sus frutos. Por eso se requiere dar buenos frutos para Dios. Gloria a Jesús. Por esto que Pablo, hermano, le está haciendo ver su condición. Por cierto, a casi nadie le gusta que le hagan ver su condición, porque todos tenemos ideas muy elevadas de nosotros mismos, y eso es, hermano, lo que hace daño, confunde las vidas. Nosotros tenemos que aprender a entendernos y a entender correctamente la condición de cada uno para podernos corregir y superar. Por eso dice Pablo, yo les hablo como niños porque todos son carnales, todavía no han madurado, no entienden. ¿Y por qué es que no entendían? Porque estaban andando como hombres. Un cristiano no debe andar como hombre, sino como hijo de Dios, no como hombre natural, sino como un hijo espiritual que depende de las cosas espirituales. A veces encontramos cristianos que andan quejándose del sol o del frío, andan quejándose del presidente, de cosas naturales, porque esa vida es natural, así vive el mundo de pecado. La Biblia dice que los hijos de Dios tenemos que estar agradeciendo a Dios por todo y no quejándose por todo. Y hay personas que viven también en celos, en contiendas, en cosas, disensiones, envidias y cosas de hombres, cosas, es decir, de la carne, pecados manifiestos de una vida que no depende, ni conoce, ni ama a Dios, ni obedece a los mandamientos de Dios. Por eso Pablo le dice, sois carnales, vosotros andáis como hombres, están divididos en sectarismos, están confundidos en la religión. Por eso le dice que ustedes son niños, son completamente niños, no están conociendo ni entendiendo las cosas espirituales. En la carne está la condenación, mas en Cristo está la salvación y la vida eterna. Por eso vemos en Romanos capítulo 8 que dice versos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos que hay dos leyes. Una es la ley del Espíritu y otra es la ley de la carne o del pecado. En realidad, el cristiano fiel y verdadero es liberado de toda clase de maldición y condenación cuando aprende a hacer la voluntad de Dios y se deja guiar y vivir conforme al Espíritu. Es decir, cuando obedece a la ley del Espíritu, porque la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que hay una ley para los espirituales, una ley que es la ley de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y esta ley es la que nos da vida en abundancia. Por eso dice, hermanos, también que los que están en la ley de Cristo, en la ley de la libertad del Evangelio maravilloso y glorioso, no tienen condenación. No están en realidad
por debajo, sino por encima. Por eso también vemos, hermanos, que esta ley maravillosa, la ley de la vida, la ley del Espíritu, produce en cada uno de todos los que obedecen a Dios abundantes beneficios, bendiciones, porque Dios ha venido para darnos, dice la Biblia, vida y vida en abundancia. Por eso el que está en la ley del Espíritu oye atentamente a la palabra de Dios y la guarda en su corazón y la ama y la saca provecho, porque la palabra es vida, la palabra es medicina para todo el cuerpo, la palabra de Dios es refrigerio, la palabra de Dios fluye y hace producir vida en abundancia, porque la ley de Jehová, dice la palabra misma, que es perfecta, que convierte el alma, que hace al sencillo, le hace sabio, le hace poderoso, fuerte, santo, glorioso, porque es Dios a través de su palabra haciendo maravillas. Por eso es, hermanos, que el espiritual tiene muchos beneficios. La Biblia nos revela que la palabra de Dios es tan dulce más que la miel y tan valiosa más que el oro fino. Por eso el espiritual valora, entiende, prueba y comprueba la palabra y se goza y se deleita en la palabra, porque es espiritual. Mas el natural no entiende nada, no le aprovecha, le es un problema la palabra, porque no sabe entender, ni probar, ni gustar. Por eso vemos que se requiere ser espiritual, es decir, decidir por las cosas espirituales, amar a Dios, y Dios nos da esa capacidad, esa luz, ese entendimiento, ese discernimiento para poder gustar y vivir una vida preciosa en el Espíritu. Por eso vemos también en Gálatas 5 que nos revela la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí vemos, mis amados, que hay un deseo de la carne y un deseo del Espíritu. Por eso la ley de la carne opera en los miembros naturales, opera en la carne, pero la ley del Espíritu opera por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando hay problemas, la carne dice, pelea, defiéndete, levántate, enójate. La carne le dice, no te dejes. Pero el Espíritu le dice, soporta. El Espíritu le dice, perdona. Da gloria a Dios, da gracias a Dios. Y la carne dice, enójate, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo te vas a dejar? Y ahí vamos a ver a quién le va a hacer caso. Por eso el espiritual hace los deseos del Espíritu y no los de la carne, porque la carne es pecado, es para muerte. Por eso vemos también en Gálatas capítulo, podemos ver el mismo capítulo, versos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí vemos, hermanos, que hay que saber crucificar, es decir, anular, acabar con los deseos de la carne. Por eso esto es sencillo, hermano. Cuando usted tiene un deseo malo, renúncielo en el nombre de Jesús, deséchelo, porque es carne de muerte, es carne de destrucción, de vida, de aflicción. Más bien, proclame la victoria, la vida del Espíritu, y va a ver cómo su alma, su cuerpo, todo va a descansar y va a gozar en la presencia de Dios. Porque Dios nos da dominio propio, templanza. Dios es un Dios que nos da poder y autoridad para sujetar la carne, vencer al mundo, acabar con todas las obras del diablo, porque mayor es el que está con nosotros. Gloria a Jesús. La vida espiritual es muy preciosa, pero también tiene un precio, hermanos. Hay un precio espiritual que hay que pagar. Por eso hay que leer la Biblia, hay que escuchar los estudios, hay que dedicarse a llenarnos del conocimiento de la verdad. Hay que buscar de entender a Dios, de amar a Dios. Por eso también dice el Señor, San Juan 6:63, el Espíritu es el que da la vida. O da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí vemos que lo que produce esa vida preciosa de paz, de poder, de amor, de gozo, esa vida tan preciosa es la palabra de Dios.
Por eso el hombre que se dedica a escuchar y a escuchar y a escuchar la palabra, a leer y a leer y a leer la palabra, se va a llenar de fe, se va a llenar de poder, de gracia, de amor, de paz, se va a llenar de la gloria de Dios, porque la palabra es de Dios para darnos vida, para darnos poder. Gloria a Jesús. Por eso esto depende también, como vemos, del esfuerzo de cada uno. Una persona puede crecer en un año, puede crecer harto, o en 3 meses tal vez puede crecer harto espiritualmente. Puede madurar tal vez en 1 o 2 años, puede ser un hombre muy útil, muy precioso en Cristo. Pero también puede pasar 50 o 40, 50 años y sigue como uno que recién haya aceptado a Jesús, porque esto depende de la doctrina, depende también del esfuerzo de cada persona, depende de que todo se haga conforme a la palabra de Dios. Por eso vemos que es muy importante, hermanos, también el conocimiento de la verdad y también, hermano, un ministerio correcto, justo, porque una doctrina equivocada nunca le va a llevar a la vida de perfección. Porque todo es, hermanos, por el conocimiento de la palabra de Dios y la sabiduría que Dios concede a los que le aman. Por eso vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo también dijo de esto, porque esto es real. Dios puede hacer grandes maravillas en cualquier hombre que sea creyente. San Juan 7, versos 37 al 39 dice que Jesús se puso en pie en medio de la gran fiesta y dijo en alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vemos que por creer en Jesús, por beber de Él, es decir, por recibir su palabra en abundancia, el hombre llega a saciarse. Primero en la vida espiritual hay que saciarnos por completo para poder saciar a otros. Hay que estar completamente convencido, persuadido, afirmado y arraigado en la verdad del Evangelio. Hay que estar completamente saciado, feliz, para poder mostrar un Evangelio poderoso y glorioso a los demás. Por eso Dios espera que cada uno de sus hijos, de sus hijas, empiecen a amarle, empiecen a recibir su palabra en abundancia, amar la palabra de Dios, porque ahí está la vida, ahí está la salvación. La palabra es el tesoro más precioso que podemos encontrar. Más que todo es la palabra, más que nuestra comida, más que todo. Por eso es que tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, a gustar y a probar y a deleitarnos y a gozarnos en la abundancia de la gracia y el amor de Dios, que es por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso vemos también, hermanos, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo lo revela, lo conoce todo, lo enseña todo. Por eso también dice 1 Corintios 2, versos 13 y 14, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Jesús. Ahí vemos, hermanos, ciertamente que la palabra de Dios es espiritual y se enseña las cosas espirituales por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto quiere decir que en realidad hay una sabiduría muy superior a la sabiduría humana, y hay una enseñanza muy superior y sumamente maravillosa en Cristo, que el hombre natural no percibe, no entiende, no capta, no puede discernir ni comprender. Le parece una locura el Evangelio, le parece una cosa extraña y rara ante su mente pequeña, limitada, confundida, atormentada, debilitada por el pecado. Porque en realidad Dios nos sana, nos libera, Dios nos renova, nos transforma y nos da un entendimiento limpio, claro, precioso, maravilloso, para poder entender a Dios y comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso se requiere, hermanos, también
darnos cuenta cómo es que obra Dios, cómo es que Dios se manifiesta, cómo es que Dios revela lo escondido, lo secreto del corazón, cómo Dios lo saca a la luz por los dones del Espíritu Santo, cómo es que Dios conoce aún lo que vamos a hablar el día de mañana. Dios ya lo sabe todo. Cómo es que Dios descubre lo más escondido del corazón del hombre y no hay nada que quede oculto ante la palabra revelada y ante la presencia del Espíritu Santo escudriñador. Por eso vemos, hermanos, que tenemos que aprender a entender a Dios y amar las cosas espirituales, porque esa es la vida que Dios da a sus amados. Por eso vemos también que dice la Escritura que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad para amar, libertad para ser santo, para hacer las obras buenas, libertad para entrar al lugar santísimo, contemplar a cara descubierta la gloria del Señor, libertad para seguir una renovación y transformación constante hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Porque el plan y el propósito de Dios es que crezcamos en Cristo, que seamos semejantes a Cristo en todo. Por eso también dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 3, versos 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos abre los ojos del Espíritu para ver las cosas espirituales y amar las cosas espirituales. El hombre natural no puede ver nada en lo espiritual, pero el espiritual mira todas las cosas maravillosas, eternas. Mira que tan precioso, tan valioso es el amor, la fe, la gracia, el poder, la luz, la verdad, la justicia, la santidad. Mira que esto es más importante que tener plata y oro. Por eso dice la Biblia, adquiere sabiduría antes que oro, que plata, inteligencia antes que todo tesoro, porque más importante, más grande, más valiosa es la sabiduría, la inteligencia, la gracia, el poder, la luz, la verdad, la santidad, que son riquezas espirituales y eternas. Por eso es que tenemos que aprender, hermano y amigo, a amar las cosas espirituales, a vivir una vida espiritual, dependiendo de Dios y fortaleciéndose en todo, para que así podamos vencer y prevalecer en toda situación, buena o mala, como por esto Pablo dijo, en todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado Dios, hay un poder muy grande para los espirituales. Bendito es el nombre de Dios. Por eso necesitamos entender a Dios, buscar a Dios y llenarnos de todo lo que Dios tiene para darnos. El hombre espiritual tiene un destino, un objetivo muy precioso y maravilloso: llegar a ser perfecto. El natural, el carnal, el religioso aborrece la justicia, la santidad, la verdad. Por eso dice, nadie es justo, nadie es santo, nadie es perfecto, porque son carnales, sin entendimiento, sin luz, sin ojos espirituales. Cuando la Biblia dice que todos tenemos que llegar a la perfección, Efesios 4, versos 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí vemos que hay un plan divino para todo cristiano fiel y verdadero, que llega a crecer y a completarse en Cristo, a ser semejante a Jesús en fe, en poder, en gloria, en todo, porque Jesús es el primogénito. Jesús ha vencido y Él nos ayuda también a vencer a todos nosotros. Por eso también dice la Escritura que en Cristo estamos completos. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí vemos que solo en Cristo podemos completarnos, realizarnos. Podemos ser íntegros, cabales, perfectos en Cristo Jesús. Por eso es que se requiere, hermanos, dejar todo engaño, falsedad, hipocresía, traición del mundo, rudimentos, tradiciones religiosas y mundanas. Tenemos que dejar todo lo que es vano,
inútil de esta tierra, este mundo corrupto, y llenarnos de la riqueza eterna, y llenarnos de las glorias eternas en Cristo Jesús, completarnos y saturarnos del conocimiento, la gracia, el poder que es de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mi amado hermano, en esta hora yo te invito para que recibas a Jesús si no lo has recibido, y si ya lo has recibido, para que te llenes de Él, porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Para esto Dios nos ha visitado, para producir en nosotros abundante vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios y oremos para que Dios siga obrando en nuestras vidas, produciendo esa vida espiritual tan preciosa para todos. Padre bueno y santo, te damos gracias en esta hora. Creemos, Señor, en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Ahora estamos, Señor, delante de ti para darte gracias, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia. Ahora te pedimos, Señor mío, que sigas obrando, guiándonos, fortaleciendo, liberando, sanando, restaurando, Señor, las almas. Oh Dios Todopoderoso, mira a tu pueblo, Señor, mira su necesidad. Y dale, Señor, esa fe que necesitan, ese conocimiento, entendimiento, sabiduría, paciencia, prudencia. Oh Señor amado, danos, Señor, de tu verdad, tu santidad. Oh Padre de amor, de misericordia, envía sobre nosotros abundante vida, gracia, fe, para la gloria de tu nombre. el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.